en la parashá Behar. Esta es ya la penúltima porción ya para concluir el estudio de un libro más de la bendita Torá. Behar, hermanos, ¿qué significa qué cosa? En el monte, o en la montaña. ¿Y a qué monte hace referencia? ¿De qué monte está hablando? Cuando dice en el monte. En el Sinaí. Exactamente. En el monte, o sea, en el monte Sinaí. Bien, mis hermanos, pues el tema principal de esta parashá, de esta porción, sin lugar a dudas, es el año del jubileo. En hebreo, en español se traduce como jubileo. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de este tema. Hace como 5 años, más o menos hace como 5 años, recuerdo les compartí este tema y esta presentación que vamos a ver en la pantalla con este título, El último jubileo. Pues de hace 5 años para acá han pasado cosas, ¿verdad? Han surgido cosas, ha habido situaciones, ha habido también aprendizaje acerca del tema. Y consideré pues pertinente volver a ver este tema, pero con algunos cambios, con algunos ajustes. Entonces, la presentación que tenemos no es exactamente la misma de hace 5 años, ¿verdad? Le hicimos algunos ajustes, precisamente considerando los tiempos, considerando algunos cambios que se han dado, que ya hemos experimentado en los últimos años, y por supuesto también considerando pues lo que hemos aprendido, algunas cosas nuevas en estos últimos 5 años. Así que bueno, el tema es el último jubileo. Nuestro texto clave va a ser Vaikra 25:10, Levítico 25:10. Si lo alcanzan a leer, por favor ayúdenme con esta lectura. Proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. Será un provecho para ustedes. Ustedes regresarán todos a la tierra que les pertenece y todos regresarán a su familia. El texto, ese texto por sí mismo tiene muchas implicaciones. Ese texto tiene mucha profundidad, tiene pues verdades tremendas. Analizando solamente el texto, o sea, lo que dice el texto, y tratando de entenderlo y tratando de aplicarlo, pues podemos llegar a enseñanzas muy importantes. Sobre todo por la parte que dice allí: regresarán ustedes todos a la tierra que les pertenece y todos regresarán a su familia. Ahí hay una profecía, es una palabra profética muy interesante que es totalmente aplicable a lo que hemos venido viendo en los últimos años dentro de los creyentes en el Dios de la Biblia en todo el mundo. Es decir, lo que se conoce como un movimiento de raíces hebreas que se ha venido dando en los últimos años con una fuerza imparable. Yo puedo ver esto como un cumplimiento a esta palabra profética: el regreso a la identidad, el regreso a las raíces, el regreso a la familia a donde perteneces, y finalmente pues también se dará el regreso a la tierra, ¿verdad? El regreso a la tierra prometida.
Bueno, vamos a ir viendo varias cosas acerca de esto. Y lo primero que vamos a ver es el significado de la palabra jubileo. ¿Sí? El significado de esta palabra jubileo. Esta es la traducción, ¿verdad? Así se traduce al español, como jubileo. Pero la palabra que se traduce al español es la palabra hebrea. ¿Cuál dijimos, hermanos? Yobel. Yobel. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el significado de Yobel. Y Yobel, en su significado más simple, su significado más sencillo, Yobel, hermanos, es una medida de tiempo, así tal cual. Es una medida de tiempo que se establece ahí en las Escrituras por parte del Eterno y que se cuenta en bloques de 50 años. Entonces, cada vez que se llega al año 50, ese año es Yobel. O sea, así de sencillo. No es tan complicado. El Eterno le ordenó a su pueblo llevar ese conteo, esa cuenta, la cuenta del Yobel. Así como ahora mismo estamos contando el Omer, nada más que el conteo del Omer son 50 días. La diferencia en Yobel que se cuentan 50 años. Entonces, a partir de que el Eterno ordenó a su pueblo llevar a cabo el conteo para el año de Yobel, pues a partir de ahí se contarían estos bloques de 50 años. Cada 50 años se estaría llegando a un año Yobel, es decir, a un año del jubileo. Ahora, Yobel también significa o tiene otro significado. En su parte, digamos, literal, o sea, literalmente el significado de Yobel es un golpe de trompeta. Es como, sería como un trompetazo, una traducción, ¿no? Yobel sería como un trompetazo, es decir, un toque de trompeta o un golpe de trompeta, pero muy fuerte y muy largo. Así sería el Yobel. Entonces, obviamente se conecta con el sonido del shofar. De hecho, la primera vez que aparece en las Sagradas Escrituras la palabra Yobel, palabra hebrea Yobel, es justamente en el libro del Éxodo, capítulo 19. Allí en donde es el preámbulo a la entrega de la Torá, a cuando el Eterno dejó escuchar su voz desde la montaña para darle al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Entonces, en ese contexto es que aparece por primera vez la palabra Yobel. Y justamente en ese contexto la palabra Yobel es una referencia al sonido que en algunas versiones traducen como sonido de bocina, ¿verdad? Otras dicen sonido de shofar, las versiones hebraicas dicen y el sonido del shofar iba en aumento, otras dicen el sonido de la trompeta iba cada vez más fuerte. Bueno, la palabra ahí es Yobel. ¿Sí? Entonces, es ese ruido, ese sonido que se escuchaba desde arriba, desde el cielo o desde la cumbre de la montaña, que era un sonido estruendoso y que aparte iba en aumento cada vez más. Esa es la palabra hebrea Yobel. Por eso es entendido como un golpe de trompeta, porque como era un sonido demasiado fuerte y que iba aumentando, los sonidos muy fuertes, hermanos, son vibrantes, ¿no? Te golpean. Si alguna vez ustedes se han parado frente a una bocina así grande y con un sonido fuerte, sientes hasta que te avienta el sonido, ¿verdad? Las ondas sonoras te golpean. Y bueno, está comprobado incluso que las ondas sonoras pueden ser dañinas, o sea, pueden provocar que tu presión arterial se eleve, ¿sí? El golpe del sonido. Eso es Yobel. Ese es el significado de Yobel
un golpe de trompeta. O sea, un sonido fuerte que te está golpeando. O sea, el significado literal. El otro, ya lo vimos, es más que nada una medida de tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con otras cosas que vamos a considerar y que lo veíamos anoche también en algunas de las preguntas que hicimos dentro del test. Y esta es, hay un día especial, o se designó un día especial para proclamar el Yubel, el año de jubileo. Sí, hermanos, ¿cuál día es? En Yom HaKippurim, o Yom Kippur, ¿verdad? El día del perdón. Entonces, se contaban los años en bloques, y esos bloques de años que se contaban eran en bloques de 7, y cada séptimo era también un año especial, el Shemitah en hebreo, el año sabático. Entonces iban contando estos bloques de 7 bloques de 7 hasta llegar al 49. Entonces eran 7 años sabáticos, y luego llegaba el año 50. El año 50, todo el año, era un año Yobel, ¿sí? Un año en el cual se debía de proclamar liberación, redención, regreso, o sea, varias cosas muy importantes, restauración, etc. Pero el Eterno designó un día especial en el año en el cual se iba justamente a hacer la proclamación oficial del año Yobel. Y esto era en el Yom Kippur. Yom Kippur es el día 10 del séptimo mes. Entonces, cuando hablamos aquí, como estamos hablando de Yobel, y Yobel es una medida de tiempo, aquí empezamos a hablar mucho de tiempos, de medidas de tiempos. Y aquí tenemos que recordar, hermanos, que las Escrituras dicen que los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Hay diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. De hecho, los teólogos dicen que hay dos palabras diferentes para determinar esto. Los teólogos, hablo dentro de lo que es el idioma griego, dicen hay dos palabras distintas. Una es cronos y la otra es kairos. ¿Cuál de ellas hace referencia al tiempo del hombre y cuál hace referencia al tiempo de Dios? A veces se aclara esto. En la teología griega, ¿cuál es la que hace referencia al tiempo del hombre y cuál hace referencia al tiempo de Dios? Cronos es tiempo de quién. No se quieren equivocar, ¿verdad? Del hombre. Cronos es una referencia al tiempo del hombre, y kairos es una referencia al tiempo de Dios. Entonces hay una diferencia ahí. Son dos líneas de tiempo distintas. Nosotros vivimos en un plano, en una línea de tiempo, y el Eterno habita totalmente en una línea de tiempo distinta. Vaya, hasta ni siquiera es correcto decir que el Eterno habita en una línea de tiempo, porque para Él no hay tal cosa. Para Él no existe el tiempo. O sea, a manera de que nosotros lo entendamos, es que hablamos de tiempos distintos. Pero realmente nuestro Dios, el Eterno, Él no habita. Él no está limitado por el tiempo igual que nosotros. Él es, por eso Él es eterno. Él es Yud, He, Ba, He. Él no tiene principio, Él no tiene fin tampoco. Él, dice la Escritura, Él era, Él es y Él será por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, no hay tal cosa como medida de tiempo para el Eterno. Pero, otra vez, a manera de que nosotros podamos tratar de entender un poquito eso, es que el Eterno se acerca a nosotros y nos habla en términos o en palabras comprensibles, y entonces
Él se presenta a sí mismo de pronto como si fuera como nosotros y como si Él también habitara en una línea de tiempo, aunque no sea así, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar de los tiempos, y acá estamos hablando de los tiempos de Dios, los tiempos del Eterno. Hace poquito también hablábamos de los Shabbatot, que los Shabbatot tienen que ver con tiempos designados por el Eterno, ¿sí? Los tiempos que Él ha designado para encontrarse con su pueblo, o también los tiempos que el Eterno ha designado para que ocurran ciertos eventos en la historia. Por ejemplo, cuando vino el Mashiach, dice el escritor sagrado, cuando llegó el tiempo dispuesto por Dios, vino el Mashiach, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces vean cómo dice, cuando llegó el tiempo dispuesto por Dios. Entonces ese tiempo fue un tiempo especial, un tiempo planeado por el Eterno, un tiempo exacto. Tenía que ser en ese día, tenía que ser en ese mes, en ese año, tenía que ser en ese tiempo y no en otro, cuando el Mashiach viniera, cuando Él vino a nacer. Y así será también en su regreso. En el tiempo designado por el Eterno, el Mashiach regresará. Entonces, cuando estamos hablando del año Yobel, estamos hablando de tiempo, de un tiempo designado por el Todopoderoso. Entonces, se tenía que proclamar en el día del Kippur, que la característica del Yom Kippur, hermanos, las características de este día son muy peculiares. El Yom Kippur, a diferencia de todos los demás días de Santa Convocación, ya sea Pesach, ya sea Matzot, cualquier otro día de Santa Convocación, el día de Yom Kippur es más bien un día solemne. Es un día lleno de solemnidad. De hecho, la preparación para llegar al Yom Kippur, como sabemos, es una preparación que tiene que ver con arrepentimiento. Se dedican un total de 40 días. Antes, o sea, 39 más el día de Yom Kippur, suman un total de 40 días de arrepentimiento. Entonces, las personas nos preparamos para llegar al Yom Kippur. Nos preparamos haciendo teshuvah, o sea, arrepintiéndonos, haciendo todos los días plegarias de arrepentimiento, haciendo obras de justicia. Cuando vamos a acercarnos al Yom Kippur, todos los creyentes observantes de la Torah empezamos a prepararnos de una manera muy especial, porque queremos llegar al Yom Kippur de la mejor manera posible. Queremos llegar al Yom Kippur sin cargas, sin problemas, sin pleitos con mis semejantes, sin deudas, sin nada de eso. Buscamos llegar lo mejor posible. ¿Por qué? Porque el Yom Kippur es el día en donde se declara una sentencia que puede ser contraria o que puede ser favorable, ¿verdad? Esto es como te vas a presentar en la corte. Te vas a presentar en la corte y vas a recibir la sentencia. Entonces, buscas prepararte de la mejor manera para llegar a ese día de Yom Kippur. En el Yom Kippur es el día que el Eterno eligió para que sea proclamado el jubileo. Y esto no es ninguna casualidad. Entonces, por eso tenemos que recordar todo lo que implica el día del Yom Kippur. Le conocemos como el más solemne de todos los días, le conocemos como el más santo de todos los días del año. Es de entre todas las santas convocaciones, pues la más determinante para nosotros, en donde realmente vamos a saber si sí o si no, ¿verdad? O sea, si sí hemos sido perdonados o si no hemos sido perdonados. Entonces, Yom Kippur es un día importantísimo. Y justamente en un día de Yom Kippur, el año del Yubel, cuando se llega al año 50,
ese día se tiene que hacer la proclamación. Recordando lo que pasaba en los tiempos antiguos cuando se celebraba el Yom Kippur en el templo, hermanos, algo que siempre me impacta muchísimo es el tema que en el Yom Kippur, cuando estaba el templo, la orden de parte del Eterno era que todo el pueblo de Israel debía de reunirse en los atrios del templo. O sea, todos tenían que entrar en los atrios del templo. Ahora, el templo era grande. O sea, el templo de Salomón era grande, era, no sé, como un estadio de hoy en día. Quizás en los atrios del templo de Salomón podían caber probablemente unas 80,000 personas de pie, o sea, todos de pie y pegaditos unos con otros, apretaditos, así en todos los atrios. Probablemente podían meter unas 80,000 personas, pero el pueblo de Israel no eran 80,000 personas, eran muchos más. ¿Cómo entraban? ¿Cómo se metían ahí? ¿Cómo cabían? Y la orden era: todos tienen que venir. Es el más solemne de todos los días, todos tienen que estar aquí. Es el más importante de todos los días del año, así que todos deben de estar. ¿Cómo se metían? Entonces ahí algo pasaba, algo ocurría, algo milagroso. Probablemente se abría algo ahí, yo no sé, ¿para qué me voy a quemar la cabeza tratando de entender cómo? Pero ese día todo el pueblo de Israel se reunía en los patios del templo, en el Yom Kippur. Todos estaban ahí. Y otra cosa es, como era un día solemne y todos venían de 40 días de arrepentimiento y están esperando la sentencia, la otra cosa es que todo el pueblo estaban ahí y no estaban de pie, estaban postrados. Se postraban, todos estaban postrados. Y ahí postrados estaban esperando lo que era la proclama del Cohen Gadol, es decir, del sumo sacerdote. El sumo sacerdote llevaba a cabo todo el servicio de Yom Kippur, que era extenso, que era extenuante, y entraba. Cuando llegaba la parte de que tenía que entrar en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, para llevar a cabo la obra expiatoria, llevar la sangre y ponerla allá dentro de lo que era el propiciatorio, y todo el pueblo estaba expectante afuera, esperando a que el sumo sacerdote saliera y pudiera dar el visto bueno o no, dar la sentencia favorable para el pueblo o no. Por cierto, ese día de Yom Kippur, recordemos, era la única ocasión en todo el año en la cual el nombre del Eterno era proclamado. Entonces el sumo sacerdote, cuando él salía y tenía ya la sentencia favorable para el pueblo, pues él salía y proclamaba la sentencia, pero también proclamaba el nombre del Eterno. Y justamente allí, en ese momento tan especial, en el Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote proclamaba el nombre del Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, a todo pulmón delante de todo el pueblo, todo el pueblo de Israel postrado en los atrios del templo, decían esta frase que nosotros también decimos dentro del rezo del Shema Israel: Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Todos ellos ahí postrados. Imagínense la escena, pues es impresionante. El sumo sacerdote proclamando el nombre santísimo del Eterno y todos postrados diciendo: Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Esa era la escena cada año en el día de Kippur, pero cada 50, en el año del Yobel, se agregaba la proclamación
justamente del año del jubileo. El sonido del shofar empezaba de una forma distinta y se proclamaba este año especial en donde iban a ocurrir cosas maravillosas para el pueblo de Israel. Como ya dijimos, tenía que ver con restauración, tenía que ver con redención, tenía que ver con seguridad, cumplimiento de promesas, liberación, muchas cosas, muchas bendiciones especiales para lo que era el año del Yubel, el año del jubileo. Ese día, cuando era año del Yubel, la proclamación se hacía con el sonido de cuernos de antílope. Esto era distinto porque normalmente se utilizaban cuernos de ¿qué, hermanos? De carnero. ¿Sí? Normalmente se utilizaban cuernos de carnero, pero cuando era Yubel, los cuernos de carnero, los cuernos de carnero son los chiquitos. Pero es Yubel, estos cada 50 años, entonces saca los grandes, ¿verdad? Porque los de antílope son unos cuernotes bien grandes. Saca los cuernos de antílope, porque este es Yubel, es especial. Entonces había ahí unos toques distintos para celebrar el año del Yubel. Ahora bien, lo siguiente que queremos considerar es la pregunta: ¿se siguen celebrando los jubileos? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? La hermana Leida dice que no. No hay forma, dice no. La pregunta, mejor dicho, la respuesta es no. Desgraciadamente, no se siguen celebrando los jubileos. ¿Cuándo se dejó de hacer? ¿Cuándo se suspendió la celebración de los años Yubel? Cuando ocurrió el tema de la dispersión, del exilio de las 10 tribus, conocidas como las 10 tribus perdidas, las 10 tribus del Reino del Norte. Cuando pasó esto, hermano, esto fue una gran tragedia para el pueblo de Israel. El hecho de que el reino se hubiera dividido, o sea, fue una tragedia terrible. Terrible, ¿verdad? O sea, equiparable a las más grandes tragedias que le han ocurrido al pueblo de Israel, como la destrucción de los 2 templos, o como aquella ocasión en donde aquella generación que salió de Egipto se negaron a entrar en la tierra prometida y que el juicio del Eterno vino sobre ellos. Esas son grandes tragedias que han ocurrido a través de la historia. Y bueno, cuando el reino se dividió, cuando aquellas 10 tribus dijeron: ¿qué parte tenemos nosotros con la casa de David? Israel, a tus tiendas, vámonos. Y hubo esa separación, ese divorcio, se puede decir así también. Bueno, a partir de allí, hermanos, ya no hubo más celebración de años Yubel. ¿Por qué? Porque consideraron que para poder celebrar nuevamente el año Yubel, Israel debía de estar unido. O sea, las 12 tribus debían de estar juntas, debían volver a unirse. Y el pueblo de Israel, hermanos, siempre ha creído y ha tenido la esperanza justamente de la restauración del reino. Ellos creen fervientemente que Israel recuperará su antigua gloria, que Israel volverá a ser un solo reino, que las 12 tribus volverán a estar juntas. Lo creen fervientemente y de hecho ellos creen que el Mashiach es quien hará esto, quien volverá a unir al reino de Israel. Entonces, mientras tanto, cuando se dio la división del reino, pues no, ya no hubo más celebración de los años Yubel, de los jubileos. Pero eso nos lleva a otra pregunta. Acá estamos hablando del pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya no celebró los jubileos, pero la pregunta es: ¿Dios
¿El Eterno, Él sigue considerando los jubileos o no? ¿Qué piensan? Definitivamente que sí. O sea, una cosa que este pueblo de Israel haya dicho, ya no vamos a celebrar esto porque pues no tiene caso, ya no estamos juntos, se entiende que Yubel, pues todas las implicaciones tienen que ver con un pueblo en ejad, ¿verdad? En unidad, y si ya no, si siquiera estamos juntos, pues ya no lo vamos a celebrar. Pero el Eterno sigue considerando los jubileos, porque dijimos que esto tiene que ver, hermanos, con una medida de tiempo. Entonces, desde esa perspectiva del Yobel como una medida de tiempo, el Eterno sigue contando el tiempo a través de lo que son los años del jubileo. Porque el Eterno, pues, así, Él habló, Él determinó eso y Él no cambia. Entonces, Él no va a cambiar en sus planes de usar esta medida de tiempo. Además, esta medida de tiempo que conocemos como Yobel, el Eterno la usó para determinar la duración de la vida del hombre bajo la condición de pecado. En lo que hemos ya hablado en ese texto que está ahí posterior al tema del diluvio, en donde el Eterno, digamos, tomó esa decisión y estableció un tiempo determinado que fueron, dice la Escritura, 120 años. Y ya lo hemos platicado, ¿no? Que no está hablando ahí, como muchos entienden, de 120 años para que el hombre viva. Porque de hecho, pues, después que el Eterno dijo eso, hubo personas que vivieron más de 120 años. De hecho, todavía se habla de personas que han vivido muy longevas, ¿no? Que han vivido poco más de 120 años. Es difícil hoy día, pero todavía puede ser. Simplemente los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos vivieron más de 120 años. Entonces ahí habría una contradicción. No está hablando entonces el texto en un sentido particular de la vida de cada hombre, sino está hablando de la vida del hombre en general. En hebreo hay dos palabras, hay más, ¿verdad? Pero dos palabras principales para hablar del hombre. Una es Ish, que cuando en el hebreo se dice Ish, se está refiriendo a un hombre, cualquier hombre, ¿no? Pero cuando dice Adán es otra palabra. Adán es una referencia no necesariamente a un hombre, sino a la humanidad. Cuando se habla de Adán, se habla de la humanidad, de los hombres. Entonces, cuando ahí en Génesis dice que el Eterno no contenderá más mi espíritu con el hombre, con Adán, o sea, con la humanidad, sino vamos a ponerle ya un tiempo determinado, y ese tiempo fueron 120 años, dice la Escritura, pero es más bien 120 jubileos, o sea, 120 periodos de 50 años, en donde el pecado dominaría. Entonces ahí entendemos que este conteo de estos 120 jubileos tienen que contarse desde la caída del hombre, o sea, desde que Adán pecó y hasta que se le ponga fin a esa era. Entonces podemos decir, desde la caída de Adán hasta el regreso del Mashiach Yeshua, habrán de transcurrir 120 jubileos. Los 120 jubileos, ya lo hemos dicho también, son un total de ¿qué, hermanos? De 6,000 años, ¿no? O sea, multiplicamos 120 por 50, cada bloque, cada jubileo son 50 años, entonces nos da un total de 6,000 años. Los 6,000 años que se deben contar, otra vez repito, desde la caída de Adán hasta la instalación del reino mesiánico, el regreso del Mashiach Yeshua.
¿Sale? Entonces el Eterno sigue llevando a cabo el conteo de este tiempo. El Eterno sigue utilizando esta medida para llevar los tiempos que Él ya tiene destinados, que Él ya tiene programados. La siguiente pregunta que vamos a considerar es, pues, la relación justamente que tiene el año del Yubel con el Mashiach Yeshua. ¿Existe una relación entre el Yubel y el Mashiach Yeshua? Por supuesto que sí, porque pues Yubel es un año de redención, y la palabra redención en hebreo es Geulah, y en el redentor es Goel. Entonces Goel, Geulah, redención, redentor. Y en ese sentido, Yeshua es el redentor. Yeshua es el Goel. Él es el jubileo, pues, ¿no? O sea, este tema del jubileo es también una de las muchas sombras, una de las muchas figuras que representan a el Mashiach Yeshua. Pero realmente Él es, así como decimos que Él es la Torah viviente, pues también podemos decir que Yeshua es el jubileo viviente. Él es el jubileo. Él es la Aleph, Él es la Tav. Y de hecho, cuando el Mashiach Yeshua, hermanos, comenzó su ministerio, podemos nosotros entender que aquel fue un año Yubel. Entonces ya dijimos, Israel no nos estaba observando. Desde que se dividió el reino, vamos a decir, ahí se perdió la cuenta, ya no, nadie sabe, nadie supo cuándo es el año Yubel, pero el Eterno sí lleva ese conteo. Entonces, cuando el Mashiach Yeshua, vamos a ver la siguiente, cuando el Mashiach Yeshua hace oficial el inicio de su ministerio, dice la Escritura que el Mashiach lo primero que hizo fue presentarse a donde estaba Juan el Bautista para, digamos, su presentación pública, ahí su testimonio público, su bautismo, los cielos abiertos, la paloma, todo esto, la voz que subió desde el cielo. Pero posteriormente el Mashiach Yeshua entraría en una sinagoga. Y allí, ese día, él se iba a presentar, digamos, ante los líderes, ante los religiosos, ante quienes iban a hacer su dolor de cabeza, ¿no? Entonces, allá se presentó con todos, públicamente. Digámoslo así, en términos coloquiales, se presentó con la raza, ¿no? Allá afuera, en el río. Ahora viene a la sinagoga a presentarse de manera oficial, con su talit y todo ahí, y le dan el rollo del profeta Isaías, dice la Escritura en Lucas 4. Y justamente el Mashiach le dan el rollo de Isaías. ¿Qué capítulo, hermanos? ¿Se acuerdan? Isaías 61. Isaías 61, le dan el rollo, Mashiach lo abre, y entonces Mashiach empieza a leer ese capítulo, y se acostumbraba, así como hoy, ¿no? Que después de que lees el texto, pues das una explicación, una interpretación, una enseñanza. Mashiach lo leyó, y su prédica ese día fue muy simple, pero muy contundente. ¿Qué dijo él ese día? ¿Cuál fue el sermón? Hoy se cumple esta escritura delante de todos ustedes. Oh, así nada más. Y entonces empezó aquello, ¿no? Los murmurios, y ¿qué dijo? Sí, hoy bien, que se está cumpliendo. Hoy es el año de la redención, Yubel, pues. Y lo agarraron y lo sacaron. Ya lo querían ejecutar ese día, ¿no? Pero no lo permitió. Ese año
en el comienzo del ministerio de Yeshua, era un año Yobel. Aunque ya Israel no lo celebraba, Yeshua estaba proclamando que ese era un año Yobel, porque si ustedes ven lo que dice esa lectura, es muy claro que Isaías está hablando de un año Yobel, por todo lo que está diciendo. Ustedes comparan Isaías 61 y comparan a Levítico 25, las características del Yobel, con lo que dice Isaías, y pues Isaías está anunciando un Yobel. Pues Isaías está anunciando el Yobel mesiánico. Todos esos capítulos de Isaías, desde el 53, desde antes, Isaías está enfocadísimo en la manifestación del Mashiach. Entonces llega esa parte del capítulo 61 y cuando dice: el Espíritu del Eterno está sobre mí, porque me ha ungido el Eterno, me ha enviado a proclamar el año del Yobel, porque Él está hablando del año del Yobel. Me ha enviado a proclamar el año del júbilo, el año de la proclamación, el año de la liberación. Yo he sido enviado, dijo el Mashiach, a dar libertad a los cautivos, a proclamar libertad a los que están presos. Entonces todo lo que dice Isaías 61 es el año de Yobel. En resumen, Mashiach está diciendo: yo he sido enviado a proclamar el año de Yobel. ¿Qué creen? Hoy se cumple. O sea, este es un año Yobel. Aunque ustedes ya no saben, ustedes perdieron la cuenta, pero yo les estoy avisando y yo les digo que este es un año Yobel. Ese, mis hermanos, es un dato muy importante. Ahora, siguiente pregunta, ya para empezar a aplicarlo, ¿verdad?, para nosotros. ¿En qué año estamos? Esa es la pregunta de los 65,000. ¿Cuánto es? 64,000. ¿En qué año estamos? Pues depende de qué calendario, ¿no? Los chinos tienen su calendario. Si es el calendario azteca, si es el de alguna otra tribu. El gregoriano, pues es 2024. El calendario gregoriano es 2024. En el calendario judío, 5,784. Entonces ahí depende, ¿verdad? Pero ¿en qué año estamos, hermano? Es una pregunta que nos desafía. Es una pregunta en la cual sí debemos de pensar, debemos reflexionar. Bueno, aquí vamos a recordar que el Eterno determinó 120 jubileos, ya lo dijimos, y que esto nos da un total de 6,000 años. Ahora, lo importante acá es que tanto el calendario gregoriano o romano como el calendario judío, ambos calendarios nos ubican cerca del año 6,000. Ambos. Porque aunque el gregoriano diga 2024, no quiere decir que eso es toda la historia. Obviamente, el gregoriano lo que hace es que parte los tiempos justamente con el nacimiento del Mashiach. Entonces, a partir de ahí, 2024, pero de ahí para atrás hay una historia también. Ahí se cuentan en retrospectiva, pero también se cuentan los años. Sea que contemos los años en el calendario gregoriano, o sea que los contemos en el calendario judío, los dos nos ubican en una época o en un tiempo muy cercano a los 6,000 años, es decir, muy cerca del cumplimiento de lo que el Eterno dijo en Génesis capítulo 6. Estamos cerca de eso. Ahora, importante también decir, tanto el calendario gregoriano como el calendario hebreo reconocen que hay errores
en su forma de calcular el tiempo. Ambos lo reconocen, porque así es. Y los chinos también, y todos. O sea, no existe un calendario humano que sea exacto. Ninguno. Entonces, los más conocidos, estamos hablando del gobierno judío, y ambos más o menos concuerdan, ambos más o menos nos ubican cerca del año 6000. Ahora, esos errores de los que estamos hablando, vamos a ver la siguiente diapositiva. Esos errores, bueno, el calendario gregoriano, pues si ustedes han leído acerca de esto, ustedes saben que fue una situación ahí entre dos emperadores y que contiene errores importantes, ¿no? El calendario gregoriano. Además, la diferencia más marcada es que el calendario gregoriano es un calendario solar, de acuerdo a los ciclos del sol. El de los chinos, por ejemplo, o el de los musulmanes, son calendarios lunares. Y el calendario judío es el que sí contempla los dos ciclos, el del sol y el de la luna. El calendario judío es lunisolar, considera los dos aspectos. Pero aún así el calendario judío tiene errores. El calendario judío, hermanos, hay alrededor de 200 años en la historia hebrea que no se están considerando. O sea, es como decir, tenemos 200 años perdidos ahí. Fíjese, normalmente yo ubicaba esos años perdidos en el tiempo que estuvieron en Egipto. Y por eso les decía, bueno, ya en estos años he aprendido cosas nuevas. Y una de las cosas que he aprendido es que no, o sea, no están perdidos ahí esos años. Aunque hay unas aparentes controversias, porque cuando el Eterno le da a Abraham la profecía, y que el Eterno le dice a Abraham, tu descendencia estará cautiva en el exilio durante 400 años. Posteriormente, en las Escrituras, Moisés, en la Torá, en el Éxodo, Moisés escribió que Israel estuvo 430 años. Ahí hay una aparente controversia, ¿no? Entre los 400 años que el Eterno pronosticó, en los 430 que dice acá Moisés, y a final de cuentas, los sabios de Israel dicen que Israel solamente estuvo en Egipto 200 y pico de años. Entonces, ahí hay unas controversias. El tema es que ciertamente no tiene que ver con eso. Realmente ellos cuentan esos 400 o esos 430 años, los cuentan a partir del nacimiento de Isaac. A partir de allí y hasta que Israel salió de Egipto. Porque es verdad, o sea, el Eterno le está hablando al patriarca Abraham, no necesariamente del pueblo de Israel cuando ya están en Egipto, sino él le dice tu descendencia sufrirá. Y tampoco habla directamente de esclavitud. A veces nos vamos así sin analizar el texto, pero no le está hablando directamente de esclavitud, sino le está hablando de exilio, le está hablando de humillación, le está hablando de sufrimiento. Entonces, algunos sabios a través de los tiempos han dicho que esto empezó cuando Ismael se empezó a burlar de Isaac. Dicen, ahí empezó la profecía. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero realmente, para efectos de contar los años, pues sí concuerdan. O sea, desde Isaac hasta la salida de Egipto, sí concuerdan ese conteo. Entonces, ¿dónde es donde están perdidos esos 200 años? Tienen que ver con otros textos de las Escrituras. Tienen que ver con el tiempo del exilio, con el tiempo del regreso, con la reconstrucción del templo. Tienen que ver con otros tiempos. Pero la realidad es que sí hay alrededor de 200 años. Tampoco podemos decir con exactitud, ¿verdad?, cuántos años están ahí mal contados o perdidos.
pero sí hay alrededor de 200 años que no están siendo contados porque no fueron incluidos en el calendario judío que hoy se conoce. Y si esto es así, entonces, ahorita ya dijimos, el calendario judío marca 5.784, pero si nosotros le sumamos los 200, vamos a redondearlo ahí en 200 años, entonces nos manda a 5.984, ¿verdad? Pero ya dijimos aproximadamente, ¿sí? Porque 200 pueden ser poco más, pueden ser menos. Algunos dicen que son 210, otros dicen que son 215. Yo esta vez lo dejé mejor en 200 para no asustarlos, ¿verdad? Porque si le ponemos 10 más o si le ponemos 15, por los que dicen 15, pues a dónde nos manda ya casi ya al año 6000. Entonces tenemos este conteo, siguiendo este conteo, y vamos a otra pregunta que nos puede dar un poquito más de luz también. Y esta pregunta es: ¿cuál fue el último jubileo? ¿Cuál fue el último jubileo, hermanos? Se los acabo de decir. Ese fue el último. Cuando él leyó la Torá, cuando él dijo, hoy se ha cumplido, porque Yeshua ahí está diciendo, este es un año de jubileo, este es un jubileo. Entonces, para nosotros, ese es el último jubileo. Porque antes ya no se estaba celebrando, después ya no se celebró, nadie lo estaba celebrando, simplemente Yeshua dijo, este es un jubileo. Pues eso les dije hace rato, ese es un dato muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se está registrando un año Yobel en ese año en que Yeshua comenzó su ministerio. Ahora, ¿podemos saber qué año era? Pues se puede, sí se puede. Hoy con los avances que hay, con el calendario de la NASA y con la guía y con tanta cosa que hay, se pueden hacer cálculos muy cercanos, no exactos porque tampoco hay que ser tan alcanzados, ¿no? Los hombres, pero sí, vamos a decir, muy cercanos a lo que fue. Entonces, tomando en cuenta todo esto, tomando en cuenta los datos, los calendarios que existen hoy en día, tomando en cuenta los adelantos científicos, etcétera, tenemos el dato de que Su Majestad Yeshua nació, vamos a poner la diapositiva, él nació, se dice que él nació alrededor del año 4 antes de la era común, ¿sí? Algunos dicen en el 6, pero los últimos datos más exactos, se pueden decir, ubican el nacimiento de Yeshua en el año 4 antes de la era común, aunque ya dijimos, otros lo ubican en el año 6. Ahora, sabemos por el testimonio escritural que Su Majestad Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años. Entonces, si tomamos el dato de que, digamos, él nació en el año 6, el año tradicional que se dice, y le añadimos los 30 años, ¿a dónde nos ubican? Después de la era común. Recordemos que ahí es antes de, después de, porque muchos dicen año 0 y otros dicen el año 0 no existe. Entonces, es un conteo que viene así como de regresivo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1 y vuelve a comenzar, ahora de manera ascendente. Entonces, tomando en cuenta estos registros históricos, hermanos, tenemos que el comienzo del ministerio de Yeshua sería en el año ¿qué? ¿Dijimos? 36. Bueno, ahí está equivocado, porque ahí dice 26. En el año 36, después del nacimiento del Mashiach, o sea, de la era común. Y eso nos ubica en una época entonces cercana a lo que sería el próximo Yobel, porque si nosotros contamos en bloques de 50, a partir de allí, o sea, si decimos, a ver, este fue un año Yobel, vamos a contar de 50 en 50 en 50 en 50, ¿a dónde vamos a llegar? Al llegar a nuestra época, pues nos va a ubicar ya en un tiempo cercano a un próximo Yobel. O sea que estamos, si lo tomáramos tal cual, entonces estaremos hablando de que sería el 2036, ¿no? El próximo Yobel, en bloques de 50. Así, y entonces sería el 2036. Entonces, esto quiere decir que estamos cercanos. Estamos cercanos dentro de este conteo, dentro de esta perspectiva. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recordemos, es una medida de tiempo establecida por el Eterno. Ahora, los datos que hemos visto acá, vuelvo a repetir, no son exactos. ¿Sí? Los datos exactos nada más los tiene el Eterno. Como dijo Yeshua, el día y la hora, nada más el Padre lo sabe. Nosotros nada más así pronosticamos, hacemos cálculos, tratamos de saber, como los sabios del oriente, ¿verdad? Que ellos consultaron a las estrellas y todo y calcularon el tiempo del nacimiento del Mashiach y fueron, le fallaron con más o menos un poquito, ¿verdad? No llegaron justo al nacimiento, pero llegaron, ¿no? Entonces, así hoy en día hacemos cálculos y todo, no tenemos datos exactos, pero sí tenemos la certeza de que estamos cerca, de que estamos cercanos a esto, y esa es nuestra conclusión. Siguiente diapositiva, esa es la conclusión a la que hoy podemos llegar, de que pues muy seguramente, muy probablemente estamos a la puerta de la celebración de lo que será el último jubileo. El último jubileo, ¿por qué? Porque ese jubileo pues va a ser el regreso del Mashiach. Aquella vez cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, él está proclamando el año del jubileo, él está diciendo que él es el Mashiach, que el tiempo se ha cumplido, pero hubo algo, hermanos, hubo algo muy, muy importante en esa lectura que hizo el Mashiach ahí de Isaías 61 que nos narra Lucas. ¿Se acuerdan qué fue lo que ocurrió? El Mashiach suspendió la lectura, o sea, no la terminó de leer. Esa es la parte más importante, porque ahí cuando el Mashiach estaba leyendo, en la parte de Isaías donde concluye, dice a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno, y Mashiach ahí le paró, ahí cerró el rollo, ya no sigue leyendo. Pero si nosotros leemos en Isaías 61, si queremos terminar la lectura, ¿cómo termina? Y el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces, ¿fue incorrecto que el Mashiach no concluyera la lectura? Gramaticalmente podríamos decir sí, tendría que haber terminado, pero por algo no la terminó, por algo suspendió, por algo la detuvo ahí, porque él sabía muy bien lo que iba a pasar en la Biblia, de que él no iba a ser reconocido, de que él no iba a cumplir las expectativas,
y de que esto se iba a tener que alargar un tiempo más hasta que llegara el tiempo exacto, el tiempo dispuesto por Dios, y que se cumpla ahora sí todo. Entonces lo que quedó pendiente, podemos decir, es el día de la venganza. Pues cuando Él regrese, porque la parte de la buena voluntad, la redención, la liberación, todo lo demás lo cumplió. Él lo cumplió. Pero el día de la venganza, ese quedó pendiente. Entonces lo que viene para el siguiente jubileo es precisamente el día de la venganza. Y nosotros podemos ver en Apocalipsis que eso es lo que va a pasar, que eso es lo que va a venir. Y cuando el Mashiach regrese, justamente Él viene a completar la tarea. Entonces estamos, mis amados hermanos, realmente muy cerca de proclamar ese último jubileo. Ya, pero bien cerquita, ¿verdad? Dependiendo de cómo acomodemos los tiempos, los años, otros días, en otras ocasiones hemos hecho cálculos un poquito diferentes y que nos han ubicado más cerca, pero si se fijan, siempre todo gira alrededor del año 30, o sea, 2030, por alguna razón. Agenda 2030. Ahora la gente, los hombres, lo están confirmando de alguna manera. Porque si se fijan, nos bombardean con mucha información sobre el 2030. El 2030 por acá, el 2030 por allá, que el nuevo orden, esto y que aquello. Tantas cosas que se dicen hoy en día, pero todo gira alrededor del 2030. Entonces, algo tiene este tiempo, algo tienen estos días, estos años por venir, que nos confirman que estamos muy cerquita ya del regreso de Mashiach, de la proclamación del jubileo y de la instalación del reino mesiánico. Nosotros simple y sencillamente decimos, como siempre, pues que sea pronto y que sea en nuestros días, ¿verdad? Esta frase a mí me encanta, que sea pronto y que sea en nuestros días, sobre todo en nuestros días. ¿Qué quiere decir eso? Pues no me quiero morir sin ver el reino. O sea, sé que como que ya lo voy a ver, pero como siempre digo, si se puede, si podemos sacarle la vuelta a la muerte, pues mejor. Qué mejor que seamos de los que dice el Rav Shaul: he aquí que les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? Porque va a sonar el shofar, y cuando suene el gran shofar, los muertos en Mashiach resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, o sea, los que no pasemos muerte, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así recibiremos al Señor, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, ahí es esa esperanza, es donde yo siempre me agarro y digo: yo quiero ser de ese grupo. ¿Ustedes cómo ven? ¿Les gusta la idea de no ver muerte? Pues apúntese, que sea pronto y que sea nuestros días. El único problemilla es lo que antes. Ah, sí, claro. Sí, no, ahorita lo vemos así, ¿verdad? Pero se va a poner difícil, sí, se va a poner difícil cada vez más. Y ciertamente, hermanos, les digo, yo siempre lo digo, y no que tenga un terror a la muerte, ni mucho menos, pero es algo que, pues, un anhelo de cualquier persona, ¿no? Pero soy consciente, como dice la hermana, de lo difícil que va a ser, porque aunque estemos a 5 años, o a 7, o a 10, de que esto ocurra, la verdad es que estemos muy cerca, la probabilidad de morir está también cada vez más fuerte para todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Por muchas razones. Los desastres, la violencia, las enfermedades, Cambio climático. nuevas enfermedades cada día, ¿no? Los cambios climáticos, o sea, todo eso, todas esas amenazas
Y mire que todavía no estoy hablando de la persecución, que ya hay persecución en muchas partes del mundo, a nosotros no nos ha llegado, pero bueno, cuando esto ya se generalice en todo el mundo, pues ahí las probabilidades de mantenerse vivo van a bajar, ¿verdad? Pero el reto para los creyentes en los últimos días, permanecer vivos. Ese es el reto. El Mashiach nos lanza ese reto. El Mashiach nos dice: yo quiero verlos ahí vivitos y viendo hacia arriba cuando yo regrese. Así los quiero ver, esperándome. Entonces, por eso nuestra meta es sobrevivir, mantenernos vivos. Y para eso hay que velar, dijo el Mashiach, hay que ser muy listo, hay que ser muy inteligente, hay que saber cómo hacer las cosas. Hay que esconderse, si hay que esconderse, hay que huir, hay que sacar la vuelta a varias cosas, hay que sobrevivir. Y de ahí tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos judíos, porque nuestros hermanos judíos son expertos en el tema de la supervivencia, ¿verdad? Así que ahí hay mucho que aprender. Bueno, hermanos, Shabbat Shalom, bendiciones del Eterno y a esperar ese tiempo maravilloso del último jubileo. Vamos a concluir nuestro servicio con la entrega de las ofrendas.